Y vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Santo, tú que eres santo, tú que eres el Dios, que has sido el Creador y el Salvador nuestro, hoy queremos darte gracias por tenernos reunidos en tu presencia. Reconocemos, Señor, nuestro pecado, que te hemos ofendido en pensamientos, palabras y obras, pero mil gracias por darnos la única y verdadera paz en Cristo Jesús. Gracias por el Espíritu Santo que fortalece nuestras vidas, alimenta nuestra fe con el poder de tu palabra. Y oramos por cada una de nuestras necesidades materiales, tú sabes cuáles son. Bendícenos conforme a tu voluntad. Bendice a los hermanos que se están conectando, aquellos que hoy no pueden hacerlo también, para que podamos gozosos adorar y glorificar tu nombre. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a cantar este himno, Noble Sostén. Soy fuerte. Estás conmigo y a la misma muerte temeré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayaré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha tú me atas mi espíritu
Damos la bienvenida a Clara, también a nuestro hermano Juan. ¿Cómo vamos? Buenos días. Gusto estar aquí con todos ustedes. Sí, para nosotros también. Y Clara, Compañía. bien. Y sí, escuchamos bien. También está Yoli. Buenos días, pastor. ¿Cómo amaneciste? Muy bien, gracias a Dios. Y también tenemos a Bendito Benja. Dios. Bienvenido. Muy buenos días, bendiciones a todos, un saludo desde Palmira Valle. Muy bien. Hoy continuamos con los milagros de Jesús, estos milagros que esta última sección de estos milagros solamente los encontramos en uno de los evangelios. Si ustedes han notado, cuando estamos estudiando esta armonía de los evangelios, es sencillamente por eso, porque hemos encontrado, en este caso, milagros que están en los tres evangelios o como en los cuatro, que pudimos ver este milagro de dar Jesús a comer a más de 15.000 personas, están en los cuatro evangelios. Y hay otros como estos que solamente lo registra un solo evangelista, en este caso Lucas. ¿Quién desea leer Lucas 17? Y vamos a leer los versículos del 11 al 19. Lucas Yendo 17, del Jesús, 11. Dale, Rosita. Hágale. yendo Jesús a Jerusalén, pasaban entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gracias, Rosita. Entonces, es muy interesante esta situación porque ya hemos hablado un poco acerca de la lepra y yo quiero que notemos una cosa. Si ustedes que hemos estado viendo todos estos milagros de Jesús, a Jesús siempre lo han acusado los fariseos, los escribas, los herodianos, o sea, todos los líderes religiosos de su época de ir en contra de la ley. Y una persona que no conozca acerca de la ley, pues tal vez va a decir, sí, Jesús estaba en contra de la ley. Pero una cosa que nosotros necesitamos notar es que en el Antiguo Testamento, como ustedes y yo lo sabemos, esos tres clases o tres tipos de leyes, la civil, la ceremonial, la moral, pues Jesús nunca estuvo en contra o hizo cosas que estuvieran en contra de la ley moral. Eso siempre hay que aclararlo. ¿Por qué? Porque mucha gente a veces en sus explicaciones pueden dar a entender como si Jesús hubiera estado en contra de su propia palabra. Si ustedes notan bien, todo lo que Jesús ha hecho, por ejemplo, milagros en el día de reposo, en este caso, como la lepra, todo eso tiene que ver con la ley ceremonial. Y tampoco estaba en contra de la ley ceremonial, sino que la misma Biblia nos dice que la ley ceremonial era un tipo, un espejo de Cristo. Entonces, Jesús nunca estuvo en contra de la ley, así como fue acusado por los maestros, por los fariseos, por todo líder espiritual de esa época. Jesús siempre estuvo bajo la ley moral
cumplió cada mandamiento y cuando tuvo estas cosas, como lo vemos con la lepra y la ley ceremonial, pues claramente estaba apuntando a algo. Y ya sabemos a quién es ese algo, a Cristo Jesús. Por eso es muy importante que nosotros podamos recordar cómo en Levítico, y no solamente Levítico, si leemos desde Éxodo capítulo 19 hasta terminar el libro de Éxodo, pues vamos a encontrar todos los mandamientos que Dios le dio a Moisés y empezó dándole los 10 mandamientos. Luego podemos ver que empieza a dar todas estas leyes, todas estas normas que tienen que ver con el tabernáculo, con los sacerdotes y luego cuando empezamos a leer más a fondo de Levítico, nos damos cuenta todas estas cosas que Dios hace la diferencia entre lo que es puro e impuro. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de cosas como la lepra, pues son cosas que Dios usó para que el pueblo, por pedagogía, supiera que es puro, que es impuro. Lo mismo pasó con los animales, animales puros, impuros. En otras palabras, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros seamos? En Levítico capítulo 13 encontramos todas estas leyes en cuanto a la lepra. Es más, cuando estamos leyendo toda esa sección, es increíble que hasta las casas, si tenían un moho, pues tenían que Ujú. ser visitadas y ser destruidas. O sea, vemos cómo Dios específicamente muestra todo alrededor del ser humano que es impuro, pero otra vez mostrando lo más importante, señalando a Cristo. Arthur levantó la mano. Sí, sí, pastor, ahorita que usted comentó sobre los leprosos que habían sido sanados y solamente no volvió, mi comentario es, creo que en el pasaje bíblico hay otro momento, ¿no? En el que también se presenta esa situación de que Dios sana a un grupo de personas y solamente regresa a uno. Tengo entendido, si mal no recuerdo, ahí en este caso fueron ciegos, o ese es mi comentario para saber si es lo correcto lo que estoy diciendo, de que se Sí, hubo un no sé pasaje. cuál historia bíblica hará referencia, porque de conjuntos donde Jesús sanó a varios, si mi mente no falla, solamente está esa historia bíblica. Los otros milagros fue a un hombre o por allá tenemos la historia de unos ciegos, ¿cierto? Que uno de los evangelistas habla de Así es, uno, otro de sí. dos, pero Ajá. este es el único ejemplo que podemos ver que fueron varios curados. ¿Bien? Sí, gracias, pastor. Sí, pastor, gracias. Muy bien, ¿quién desea leer el pasaje que tenemos aquí enfrente? Este solamente es el versículo 45 y 46 de Levítico 3. El Lo leproso leo, en pastor. quien hubiere Adiel, llaga dale. llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere con él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Muy bien, entonces aquí al leer estos dos versículos y comparando con la lectura que tenemos para el día de hoy, ya entendemos por qué ellos estaban fuera de la aldea. Ya sabemos por qué esas personas eran excluidas y cómo tenían que estar ellos con sus vestidos rasgados, su cabeza descubierta y para que nadie se le acercara tenían que gritar impuros, impuros, ¿sí? Y era muy interesante porque si ustedes pueden ver, el versículo 14 habla de unos personajes de la historia y esos personajes son los sacerdotes. Los sacerdotes no solamente hacían los sacrificios, sino que también cumplían una tarea de ser como inspectores de salubridad. Si una persona le salía un granito, pues esa persona tenía que ir donde el sacerdote checaba, luego tenía que volver a los 7 días y ya el sacerdote pues decretaba si era lepra o era otro tipo de enfermedad. Pero si era lepra, pues ya sabemos este término que ellos tenían que declarar.
inmundo, inmundo. Y espiritualmente tiene un sentido la palabra inmunda. Ese sentido de la palabra inmunda o inmundo, pues es casi similar a ser incrédulo, casi similar a no estar dentro del reino de Dios. Y es una realidad que Dios eh, muestra, porque muchas personas no entienden al Dios de justicia, al Dios de amor. No son dos dioses diferentes, es el mismo Dios. Y este mismo Dios, Dios de justicia, Él declara inmundo todo aquel que es pecador, todo aquello que es pecado. Y ahí estamos usted y yo incluidos. ¿Qué somos usted y yo? Inmundos. Usted y yo no merecemos estar frente a la presencia de Dios. Usted y yo no merecemos ni siquiera abrir su santa palabra. Usted y yo ni siquiera merecemos estar acá. Nosotros merecemos ser como estos leprosos, estar fuera de la ciudad, fuera de la iglesia del Señor, mostrando solo nuestra inmundicia, nuestro pecado, nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, nuestras malas acciones. Eso es lo que usted y yo somos. Es muy interesante cómo esa historia bíblica nos dice en el versículo 11 que Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. Usted y yo como estudiantes de la Biblia, este mapa les estoy presentando es bueno como tenerlo en mente, porque Jesús, él anduvo pues por muchas otras regiones, como vemos, como Decápolis, pero él estuvo muy centrado trabajando en Galilea. Recuerden que estaba Capernaum y Judea es donde estaba Jerusalén. Pero recuerden el problema que había entre los samarios o los samaritanos y todos los judíos. Porque bueno, en Judea mayormente había pueblo de Israel, en Galilea pues había una mezcla, pero predominaban los gentiles, porque ustedes, si notamos bien que Jesús trabajó en Galilea, Jesús empezó a predicar a la casa de Israel, pero su ministerio lo llevó muy a cabo, o estuvo muy dedicado en esta región de gentiles. No sabemos bien exactamente en qué parte fue este milagro, pero Jesús andaba ya por estos lados, entre Galilea y Judea, no sabemos cuál aldea, y allí fue donde se encontró estos 10 hombres. Es interesante cómo ellos se declaran inmundos, pero lean de nuevo el versículo 13. Lean el versículo 13. Y si ellos eran inmundos, ¿qué les llama la atención a ustedes de ese versículo 13? ¿Quién desea participar? Que Pas- reconocieran en el Señor la misericordia que Él podía tener con ellos. Sí, muy bien. O sea, ¿cómo siendo inmundos pueden pedir misericordia? ¿Por qué piden misericordia? ¿Quién pide misericordia? Pastor, supuestamente ellos deberían de gritar a la gente, inmundo, inmundo, para que no se acercaran a ellos. Pero aquí hicieron totalmente lo contrario. Le llamaron a Jesús sabiendo que él tenía el poder de sanación. Por eso es que le llaman, por eso es que le dicen, Señor misericordioso. Ellos ya sabían sobre Jesús. Bien, muy bien. ¿Sabían sobre Jesús? Muy bien, Clara. Pastor, él pide Sí, no, no la escuchamos bien. Me disculpa. Sí, no la escuchamos bien. A ver. Sí, la escuchamos con interferencia. Sí, vamos a ver.
Tal vez si sales y entras de nuevo, O pues quitando el video, sí, se puede ahí escuchar vamos a mejor. ver. ¿Puedes hablar, Clarita, ahí? Sí, lastimosamente parece que no hay buena señal de internet para contigo. Sí, Si es una pregunta que la copie en el chat. sí. Entonces, si notamos estas personas, ¿por qué buscaron a Jesús? ¿Quién busca a Jesús? Pues ya tenemos una clave de lo que estamos buscando y una clave del resultado de esto. ¿Quién estaba batiendo sus alas ahí? El Espíritu Santo. Esas personas, cuando confiesan, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros, no solamente creían que podía darle la salud, sino que podemos ver que tenían una confianza en Jesús, creían en Jesús. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Somos inmundos a causa del pecado, la ley nos declara inmundos, imperfectos. ¿Cómo podemos nosotros pedir misericordia, clamar misericordia a Dios? ¿Por qué lo hacemos? Y ahí es donde vemos el poder del Evangelio. Aquí vemos que cuando Jesús les dice, vayan y preséntense y muéstrense ante los sacerdotes, mire que ellos no tuvieron que llegar hasta el sacerdote o los sacerdotes para ser curados. Mientras ellos iban, fueron curados. O sea, ni siquiera alcanzaron a llegar donde los sacerdotes. Ni siquiera. Y ahí es donde está la clave de esta historia. Solo uno se devolvió a dar gracias. Solo uno. Y ya sabemos que es samaritano. Y ya entendemos por qué es importante esta historia. Pues si los otros eran del pueblo de Israel, judíos, no estaban agradecidos con Jesús. Y eso nos lleva a pensar que pueden haber o podemos haber dos clases de cristianos, de creyentes. Unos que están muy agradecidos, otros que están menos agradecidos. Y es aquí donde quiero escucharlos. ¿Por qué usted está agradecido con Dios? ¿Por qué usted está agradecido con Dios? ¿Quién desea contestar esta pregunta? Henry y Sí, hermanos, yo Gracias. pienso que aquí lo que debemos entender y como usted viene explicando para mirar el agradecimiento con Dios es esa palabra misericordia. Ellos aún sabían que ellos no merecían ser sanados por Jesús, pero aún así clamaron a Él. Ahora, cuando nosotros entendemos la palabra misericordia, que Dios no nos da lo que merecemos, sino lo que necesitábamos. Todos nosotros merecemos, sin excepción, el castigo eterno del infierno. Sin excepción, no hay ninguno. La palabra de Dios dice, Romanos 3:22, última parte, porque no hay diferencia, y el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos esa misericordia de Dios, es el motivo por estar agradecidos. Él nos dio algo que ningún ser humano puede alcanzar ni comprar, el perdón de los pecados. Pero lo merecíamos. No, allá Corintios nos dice en el capítulo 5, cuando nosotros éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, cuando yo entiendo, es como si cuando supongamos nosotros queremos un regalo que nosotros no sabemos que no podemos obtener, no podemos comprar por nuestras capacidades económicas, digamos un regalo material, y alguien sin ningún motivo nos lo regala, de pronto una persona que supo que nosotros lo queríamos y lo regaló, siempre vamos a tener un acto de agradecimiento hacia Dios, hacia esta persona. Ahora nosotros mantenemos un acto de agradecimiento hacia Dios y no es de pronto emocional, sino un acto de amor verdadero a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, el perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿cómo vamos a vivir? ¿Como los 9 o como el 1? Porque igual todos fueron sanados, pero no todos fueron agradecidos y nosotros muchas veces no agradecemos a Dios tanto como debíamos
nuestro verdadero regalo que Él nos ha dado, el perdón de nuestros pecados, porque tal vez nos enfocamos más en cosas materiales. Entonces yo pienso que desde ese punto agradecido con Dios, porque Él nos dio lo que solo Él podía darnos, el perdón de los pecados y la vida eterna. No se puede comprar, no se puede conseguir con nada, solo la sangre de su Hijo Jesucristo. Muy bien. Benja, Buenos días de nuevo. ¿Por qué estás agradecido a Dios? Lucas nos dice en 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor nos dice en Jeremías 29:13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esta es una pregunta difícil de responder, porque ¿cómo les demuestro qué es lo que exige el ser humano? Que estoy agradecido con Dios. Difícil, pero recordemos algo importante, es solo por fe. Su gracia está presente y la encontramos en la Escritura, en el Evangelio, hermano. Espero haber sido claro. Bendiciones. gracias, Rosita. Yo te estoy agradecida por todo lo que Él ha hecho en mi vida, con mi familia, con mis hijos, Padre Santo, porque Él es digno de ser adorado, Padrecito lindo, amado y adorado, porque solamente en Él es que está la dicha de nosotros poder servirle a Dios con humildad, Padre Santísimo. Bien, gracias, Yoli. Rosita, Yo estoy agradecida con Dios todos los días de mi vida cuando abro los ojos y me veo viva, porque Él dio la vida por mí y me libró de todos los pecados que yo llevo en mi existencia y le agradezco por todo, por mi salud, por el nuevo día que amanezco, por tener un techo, por tener comida, por tener vestido y por tener la energía para seguir trabajando, estudiando, creyendo en su palabra, estudiando la Biblia, por la salud de mis hijos, donde quiera que se encuentren, y reconozco claramente que solo gracias a Él que dio la vida por mí y por todos nosotros, yo tengo la vida eterna gracias a creer en su palabra. Gracias, Pastor Henry. bien. Clarita, Ahí se me escucha, pastor, todo me escuchan ahí. perfecto. Ahí sí, ya, Bueno. ya sé. Muy bien. Ya dejó de pelear Ahora con el sí. internet. Estamos Sí, agradecidos de que volvió bien Clarita con su internet. Es que se pone a pelear con el internet, entonces no puede estar agradecido. gracias. Sí, la escuchamos. Bueno, yo de verdad esta clase es muy maravillosa para mí. Yo estoy agradecida con el Señor de la tanto por todo. Como dice la palabra en Efesios 4, fuimos unos por Él desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Pero por Dios que quiere, por medio del Señor Jesucristo, en Él tenemos todas las cosas. Él es la plenitud, la imagen de Dios invisible. Es por el amor personal de aquí a la tierra, ser nuestro maestro, por desarrollar ese misterio tan perfecto, por morir por cada uno de nosotros y por nuestra familia, por estos pecados, por rescatarnos del diablo, el pecado, de la muerte eterna, por darnos la gracia eterna. Estoy muy agradecida por la promesa maravillosa del Espíritu Santo, que está con nosotros también, que nos guía, que nos acompaña, que nos ilumina. Estoy agradecida porque todo es en Jesucristo nuestro Señor. En Él somos más que vencedores, por eso nuestro Señor tenemos la vida eterna, todo lo posible es nuestro Señor, que nos fortalece todo en el Señor Jesucristo, por medio de lo que todo fuimos creados por Él y para Él. Esa es mi gratitud de este día y todos los días de mi vida al Señor, porque por Dios de cosas en mi vida, por mi y porque nos usa para que lleguemos a otras personas también para
compartir el precioso mensaje del Evangelio, que es de nuestra forma, y de pues dar a conocer al Señor en toda su forma, esplendor y en toda su plenitud. Por la vida que estudié, todo en el Jesucristo. Bien, Gracias, soy Clara. gracias. Muchas Pastor, gracias. yo quisiera Nair, resumirlo en un... as- Ah, bueno, disculpe. sí, Bueno, yo quería agradecer al Señor porque estoy agradecida porque envió una persona a que me demostrara la ley y me hiciera ver todos mis pecados y luego me dio el consuelo del Evangelio y que obró el Espíritu Santo en mi corazón y en mi alma para que yo pudiera ver que Cristo era el quien me dio el perdón de pecado, el que murió en la cruz, resucitó para darme a mí la vida eterna junto a Él. Estoy agradecida porque gracias a Él yo puedo decir que tengo la salvación por medio de la gracia y por medio de la fe en Jesucristo. Nada más. gracias, Nair. Moisés, Quisiera resumirlo en un solo versículo, aunque pues lógico, pues hablar de agradecerle a Dios es todo, ¿no? Pero en sí me gusta mucho este que dice Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pues precisamente la salvación del alma, que es vida ahora y vida eterna por siempre. Arthur, Bueno, pues yo, al igual que los hermanos, estoy agradecido por la felicidad tenemos de que a través de nuestro Padre Jesucristo, que cumplió tuvo la obediencia perfecta, murió en la cruz, resucitó, pues ahora estamos tranquilos porque sabemos que sin merecerlo ya podemos ir a la vida, tenemos la vida eterna, el perdón de los pecados, y, y esto es algo extraordinariamente hermoso porque a través del contacto con su palabra bendita vamos entendiendo muchas cosas que se van abriendo al pensamiento, ¿no? Tan solo en el Padre Nuestro, cuando decimos, danos el pan de cada día, pues vemos que no solamente es un pan físico, sino es la casa, el vestido, el sustento. Y algo maravilloso también que a mí ha llegado en mi vida es que debemos entender que la voluntad de Dios es perfecta y que las cosas que nosotros queremos, si para Él no son lo que necesitamos, Él no nos lo va a dar. Y pues agradezco a Dios la felicidad actual de en esta época de mi vida, estar en contacto con su palabra, poder estar en contacto a través de la oración, levantarme y ver alrededor a mi esposa, a mi hija, ver que tenemos el pan diario que Él nos da. Entonces el agradecimiento a Dios es algo único y sobre todo estar claro de que debemos estar en contacto con su palabra, cumplir con el tercer día, el día del Señor y estar dando a conocer la palabra a mucha gente, que es la manera en que podemos agradecer lo que Él hizo por nosotros. Ahorita en este momento de mi vida siento una alegría muy grande de tener las cosas del Señor y ver cada día cómo se manifiesta. Y a Dios bendigo todos los días, diferentes formas. Gracias, pastor. muy bien. Y gracias por su participación, cada uno de ustedes. Excelente participación. Y recuerden que en la clase estábamos hablando de que habemos creyentes que somos muy agradecidos o somos menos agradecidos. Y esto tiene que ver mucho con nuestra vida de santificación, es decir, cómo vivimos, qué hace un creyente. Es siempre que estamos pensando en amor y agradecimiento a Dios, ¿cómo vamos a vivir? No, pues lo primero tiene que ver nuestra relación con Dios, cómo nosotros alimentamos nuestra alma cuando tenemos diariamente ese contacto con el pan de vida, con Cristo Jesús, con su palabra, pues es una manera de mostrar que estamos agradecidos a Él. También la manera de mostrar que estamos agradecidos a Él es cuando le hablamos a otros acerca de Jesús. Es muy interesante todo lo que pasa en nuestras vidas cuando estamos conversando con otros. Lo más importante, todo lo que Cristo hizo para sacarnos de la inmundicia, para sacarnos de la impureza.
para darnos la verdad de la paz que tenemos con nosotros. ¿Y eso en qué lo mostramos? Pues la Biblia nos enseña, sométanse unos a otros. Y el cuarto mandamiento nos enseña a someternos a nuestros padres, a todos los que tengan autoridad, al gobierno, a los pastores o los líderes dentro de la iglesia. Amor y agradecimiento a Dios. Y cuando hablamos de eso, de mostrar ese sometimiento de amor, también es respeto. Hoy en día pues hay que respetar mucho las posturas políticas, los gobernantes, y cuando usamos palabras que ofenden a otros y caemos en ese juego de usar términos, de ofender a otros porque no están de acuerdo con nosotros, pues es bueno pensar que en amor y agradecimiento a Dios no podemos ser piedra de tropiezo a esas personas, porque más que eso, somos sacerdotes reales y como sacerdocio que somos, nosotros no necesitamos mostrar y somos libres de eso. La iglesia en eso no se mete, somos libres de mostrar nuestras posturas políticas, pero recordar que estamos más llamados a predicar el reino de Dios. Entonces, si nosotros estamos siendo piedra de tropiezo, sencillamente por defender un lado, pues pensemos bien qué tan agradecidos estamos con Dios para no ser tropiezo por su palabra, porque ahí es donde está la clave de esto. Usted y yo, de una manera u otra, hemos sido tropiezos para llevar la palabra de Dios a otros. Pero estas cosas, aplicando el cuarto mandamiento, tengamos cuidado. Igualmente, los líderes de la iglesia, vamos a orar por nuestros pastores, nuestros maestros, los misioneros. Muchas veces creemos que los líderes de la iglesia tienen sus vidas perfectas, ¿no? También tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos hijos, tenemos matrimonios, tenemos nuestro propio pecado, nuestras propias debilidades. Antes es por la misericordia de Dios que nos tiene acá. Luego, en amor y agradecimiento a Dios, pues aquí vemos una aplicación directa al quinto mandamiento. Jesús ayudó a la vida de estas personas, les curó la enfermedad, pero también cuando estamos estudiando el quinto mandamiento hay una palabra que se llama el estado de gracia, que es el tiempo que Dios usa o le da la oportunidad a una persona de poder creer y escuchar de la palabra. Entonces, la manera de hacerlo es dándonos a nosotros. Entonces, preservamos la vida, no solamente la de los demás, la nuestra, no solamente predicando la palabra, sino también cuando hay posibilidades de ayudar. Los que somos casados, pues cuidar nuestros matrimonios. Los que son solteros, también la Biblia dice, pues que no haya fornicación, cuidar también su vida en cuanto a la parte sexual. El séptimo mandamiento, en amor y agradecimiento a Dios, vamos a ser agradecidos como Él nos da el dinero, que por medio del trabajo, de una herencia, un regalo, y vamos a pedirle a Dios que nos dé administración. Y cuando estamos hablando de que nos dé administración, cómo usar nuestro dinero, importante, la ofrenda. La ofrenda hace parte de la vida de santificación. Cuando Pablo está escribiendo en 2 Corintios a los mismos corintios, recordándoles por qué recoger esa ofrenda, pues es un punto que la Biblia habla y nosotros necesitamos de trabajar algo. Todos aquí pues, tenemos situaciones materiales, económicas diferentes, pero nosotros necesitamos de dejar de ver la iglesia como algo que me tiene que dar, me tiene que mantener. La iglesia está es para cuidar las almas. En nuestro caso, pues cuando recibimos ofrendas es para poder sostener los lugares de internet, poder que ustedes tengan esta llamada gratis, porque, por ejemplo, tenemos el Zoom pago, el poder tener personas que estén de tiempo completo apoyando la obra. Entonces, el evangelio social ha metido en la cabeza del creyente que la iglesia tiene que dar mercados, tiene que dar computadores, tiene que dar celulares. La iglesia no está para eso. La iglesia está, según nos enseña la palabra de Dios, volvemos al cuarto mandamiento, está para cuidar nuestras almas. Y por eso, cuando tenemos líderes que dedican su tiempo a estudiar bien la palabra de Dios, pues nuestras almas van a ser bien cuidadas. ¿De dónde sale la salud? De la salud espiritual de la congregación.
sale de la oficina del pastor, del profesor, que tiene un buen tiempo para poder preparar una clase. Preparar una clase, los que han tenido oportunidad de enseñar, pues preparar 40 minutos, a veces son 2, 3 o 4 horas o hasta más de estudio, de poder ver bien lo que la palabra nos enseña. También somos agradecidos con Dios cuando cuidamos a los nuestros, damos lo que nuestras familias necesitan para sobrevivir y ayudamos a los que necesitan. Y eso es como Dios quiere que usemos el dinero en amor y agradecimiento a Dios. También el octavo mandamiento nos enseña que en amor y agradecimiento a Dios, pues sepamos mover bien nuestra boca. Santiago enseña que la lengua es tan pequeña, pero puede ser un gran incendio. Nosotros tengamos cuidado lo que hablamos, lo que queremos decir, lo que no queremos decir, y eso muestra cómo estamos conectados con el amor y agradecimiento a Dios. Y en amor y agradecimiento a Dios vamos a cuidar las posesiones de los demás. O sea, la codicia es un gran enemigo nuestro y vamos a cuidar las posesiones del otro, la esposa o el esposo del otro o las posesiones materiales, que es lo que tiene que ver el noveno y décimo mandamiento. Entonces, si ustedes quieren saber cómo ser agradecidos con Dios, pues hay que centrarnos en usar los mandamientos como guía. Ese es el tercer uso de la ley. Cada mandamiento, ¿por qué voy a hacerlo? ¿Cómo voy a hacerlo? Porque muchas veces nos podemos confundir y podemos hacer cosas movidos por una emoción y no por el motivo verdadero, el agradecimiento. Mire este hombre lo que hizo. Ni siquiera llegó donde el sacerdote. Se devolvió y dio gloria a Jesús. Dio gloria a Él. Eso es lo que es la fe. Cuando Jesús le dice, tu fe te ha salvado, esta fe, esta confianza que tenemos nosotros, pues claramente nos lleva a este mismo nivel. ¿Cómo estamos agradecidos con Dios? Y eso hay que dar gracias a Él. Y cuando estamos orando, pues demos más gracias a Él que por todo lo que hace por nosotros. Entonces tenemos mucho que aprender de este hombre samaritano, ese hombre que se volvió agradecido a Él y cada día demos gracias a nuestro Dios. Muy bien, si alguien tiene alguna pregunta o un comentario final, o si no, para dejar la clase ya como terminada. Enrucho, muy bien, Sí. o sea, la explicación, y es algo que nosotros debemos tener en cuenta cuando yo dije, y ya está resumido todo, ¿cómo vamos a vivir? ¿Como los 9 o como el 1? Porque es que hay creyentes y el hecho de que usted muchas veces se aparte un poco de Jesús, porque estos se apartaron, el otro volvió y quiso vivir conforme una vida de agradecimiento a Dios. ¿Por qué voy a esto? Porque muchos pensamos que la vida de santificación es ir a la iglesia y leer la Biblia. Pero cuando nosotros estudiamos lo que es la vida de santificación, vemos que no es solo eso. Es como usted decía, no ser piedra de tropiezo, cómo está nuestro testimonio. Y no quiere decir que vamos a vivir una vida perfecta, pero es triste porque uno oye veces cuando dice, ¿y esto es un cristiano? Esta persona que está hablando o poniendo esto. Yo muchas veces me he tenido que quedar callado. Y nosotros como líderes y como cristianos estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Allá en Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice que cuando nosotros nos hacemos discípulos o soldados de Cristo no nos enredamos en los negocios de este mundo. Entonces nuestra vida de santificación es muy importante porque no es solo ir a la iglesia, no es solo hablar de Dios, también nuestra vida va a mostrar mucho nuestras acciones. Y ojo, vuelvo y digo, no quiere decir que seamos perfectos, pero ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Como los 9 o como el 1? Porque Dios nos llama a hacer luz en medio de las tinieblas. Cuando vamos y estudiamos, y para resumir, yo creo que si estudiamos Timoteo allá donde Dios dice que no entremos en discusiones vanas, en pleitos que no tienen sentido. Y tristemente nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, muchas veces caemos en esos juegos y es lo que el diablo quiere. Por eso aquí también tenemos que tener muy cuidadosos y tenemos que pedir a Dios diario, valorar la misericordia de Dios y pedirle que nos ayude a vivir bajo su gracia. Cuando vivimos bajo su gracia, vamos a hacer lo que dijo Henry,
cómo estoy viviendo mi vida. Voy a poner los 10 mandamientos de la ley de Dios y me voy a mirar como espejo. Voy a reconocer que todos los días necesito la misericordia de Dios porque todos los días ofendo en esa forma a Dios. Pero también vamos a mostrar una vida de agradecimiento cuando con la ayuda del Espíritu Santo nos apartamos de todo aquello que está causando tropiezo a nuestras vidas, a nuestra familia y aquello que nos está haciendo ser tropiezo ante la sociedad. Porque cuando Dios dice que no seamos tropiezo, eso lleva mucho más a fondo de pronto impedir que una persona predique algo, sino cuando por nuestras acciones y nuestras vidas, muchas personas dicen, no, pues si eso es un cristiano, hermano, no. Y todos, alguna vez hemos fallado y tal vez fallaremos, pero entonces ahí donde necesitamos una vez volver a decir, como dijeron estos leprosos, Señor, ten misericordia de mí. Otra vez volví a pecar, otra vez volví a caer en lo mismo. Oramos a Dios, Señor, ayúdame a permanecer con tu gracia y con la vida y con la guía del Espíritu Santo, vivir cada día la vida que a ti te agrada. Y la vida de santificación es muy importante. Y yo creo que hay un estudio muy bueno en el Prolegómeno, el capítulo 17, que está la vida de santificación y nos muestra que no es solo ir a una iglesia, no es solo hablar de Dios y no solo es ser buen padre o buen hijo. Es como estamos nosotros también en nuestra sociedad, donde por nosotros muchos pueden tropezar en el camino al cielo. Gracias, hermano Arthur. Sí, pastor, nada más un comentario breve. Llama mi atención, ¿qué mensaje nos está dando la Biblia cuando, por ejemplo, en este caso, el samaritano fue el agradecido y volvió hacia Dios? ¿Qué me dice la Biblia en el momento en el que estaba un hombre tirado? No recuerdo exactamente el pasaje, y todo el mundo pasaba, lo veía, y el samaritano lo levantó y lo llevó a hospedarse y lo cuidó y lo trató. Y qué mensaje me da de cuando allá también en Samaria, la mujer samaritana, al Señor le da de beber. ¿Por qué hay esa parte, ¿no? En la que los samaritanos en la Biblia muestran el reconocimiento hacia la grandeza de Dios y los judíos o galileos, que supone que deberían de serlo, no lo hacen? Ese es mi comentario, pastor. Gracias. Sí, y eso muestra una triste realidad. Y a veces los incrédulos tienen, y no estamos hablando de salvación por obras, pero a veces los incrédulos tienen mejor comportamiento en la vida que nosotros los cristianos. Usted puede ver matrimonios de incrédulos, que son un ejemplo, ¿cierto? Y usted ve matrimonios de cristianos que, oiga, qué desastre, qué tristeza. O usted ve hijos de incrédulos, que qué joyas de muchachos. Pero usted ve hijos de creyentes, eso es como el mismo diablo estar ahí. Entonces es para hacer una comparación y eso es bueno hablarlo porque son las cosas que necesitamos orar y son las cosas que necesitamos dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, porque Él puede ir cambiando todo esto. Venga, Pastor, precisamente también de pronto para complementarle algo al hermano Arthur, es que se dice pues presente que los samaritanos con los galileos o judíos eran enemigos prácticamente. Y entonces si resumimos los 10 mandamientos en uno solo, pues es que amar a Dios y amar al prójimo, o sea, al enemigo. así es. Muchas Venga, gracias. Bueno, realmente ya se dijo todo. Usted fue muy claro, hermano Henry. Hay casos que uno se sorprende de con incrédulos. Sin embargo, como han dicho todos, es la lucha diaria, ¿no? Romanos 12:21 nos dice Pablo, Cristo en medio de su palabra, por medio de Pablo, dice, no te dejes vencer por el mal, sino vence al mal con el bien. A mí me llegó bastante este verso, porque precisamente eso es, no solamente nosotros, Dios nos habla por todas partes, Cristo nos enseña con los incrédulos que ven una vida increíble, más me sorprende mucho los que decimos algunas veces ser creyentes. Sin embargo, Dios es grande y con mucha fe en el Evangelio
El Espíritu Santo puede obrar en nuestro corazón y Él nos transforma para poder compartir su palabra con con la verdadera fe. Muy bien, vamos a orar. Señor de los cielos, gracias te damos por tenernos reunidos alrededor de esta historia bíblica. Te pedimos que a partir de este momento seamos más agradecidos contigo, que amemos a tu palabra, que te amemos a ti, porque ese es el fondo de todo esto. Primero, entender y vivir tu amor para poder amar al prójimo como a nosotros mismos. Tú sabes, Señor, cuáles son nuestras necesidades personales. Tú sabes qué hay en nuestro corazón, en nuestras vidas, en nuestras familias. Que seas tú guiando y fortaleciéndonos siempre conforme a tu voluntad. Oramos por la salud de Yoli, por la salud de Pastor Elkin, por la salud de Mariano y todos aquellos que de un modo a otro han pedido oración. También ponemos en tus manos a esta tu iglesia para que podamos seguir alrededor de tu palabra. Oramos por aquellos que no tienen empleo para que puedan conseguir un empleo y así también el pan diario que tú has dado cada día. Oramos por cada matrimonio para que sean luz para otros matrimonios, sean luz para llevar el mensaje a otros. Presentamos a nuestros hijos para que no olviden esa palabra que les hemos enseñado, predicado y que puedan vivir con esa palabra como una lámpara a sus pies. Bendice, Señor, a aquellos que no han vuelto a congregarse, que seas tú animándoles, fortaleciéndoles, que no existan estas excusas de que a veces decimos que estamos muy ocupados para poder escuchar de tu palabra y te pedimos que nos ayudes con esto, a sacar el tiempo suficiente y necesario, porque creemos y confesamos que hay vida después de la muerte. Bendícenos en nuestro culto, en nuestra alabanza a nuestro Dios. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Amén. hermanos, quedamos Bendición, pastor. despedidos. Dios les Amén. bendiga. Un buen Pastores, día en Dios el les bendiga, Señor. hermanas y hermanos. Una buena Amén. Muchas semana. gracias, hermanos y pastores. Dios los bendiga. Feliz Bendiciones semana. para Bendiciones a todos. todos. Gracias, hermanos. Feliz y bendecido domingo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.